¿Cómo están? Muy buenos días. Saludar a toda la comunidad de Corea del Centro que se está conectando a esta hora. Arrancamos bien puntuales de forma inédita, 9:01, así que tenemos toda una hora por delante para analizar, como siempre, lo que nos deja esta semana, marcada nuevamente por el tema de esta mega reforma o proyecto económico del gobierno. Quédense para analizarlo de manera, ojalá, simple, entender sus implicancias y, bueno, todas las tramitaciones y negociaciones políticas que se vienen también por delante. Paso inmediatamente a saludar a mis compañeros que ya vemos en pantalla. Iván Weissman, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, uy, me veo muy blanco. Qué feo, soy un tipo, no soy muy Es que hermoso, pero me veo más es feo de que lo normal, weón. hay una luz parece que te pega desde la Sí, ventana. hay una Pero luz que te estás da bien como en la cara. iluminado. Sí, sí. No, yo Ok, creo que, está a ver ahí, bien, yo, perdón, antes de que partamos, yo después deberíamos tener un programa especial. Tenemos tantos programas especiales, Que no hemos ahí está hecho. bien, ¿o no? Sí, está bien. mejor. Yo soy parte del directorio de la Fundación Siluz, que es una fundación que se dedica al estudio de las propiedades de la luz. Bueno, les voy a dar los titulares nomás. ¿Ustedes sabían que el hecho de que hayamos cambiado por luz LED, que obviamente tiene muchas ventajas de eficiencia, implica que nuestra mitocondria está sufriendo porque necesitaba la luz con una parte al menos de espectro rojo que hoy día no tenemos? ¿Ustedes sabían que está confirmado que uno de los motivos por los que se caen más los árboles es por la falta de espectro rojo en las luminarias? ¿En serio? ¿Sí? Mira. Yo no tenía Esto, idea. pero Así esto es un que estudio, ¿es como un informe en derecho pagado por los interesados o es no, posta? no, porque además, perdón, estas dos cosas no tienen ninguna relación una con la otra, pues bueno, o sea, la mitocondria No. con los árboles, no. No, simplemente que hoy sabemos de las propiedades para la salud, la naturaleza y los ciclos el requerimiento de rayos infrarrojos que no tenemos en las luces LED. Y esto no significa que tengamos que echar atrás y volver a las ampolletas incandescentes, sino que deberíamos combinar más espectro de luz en los LED. Mira, oye, Mira tú, ¿ah? ¿y esta fundación cuál es, Rodrigo? No tenía idea que existía. Y luz. Eras parte del directorio? Sin luz. Y yo soy Bueno, director de ella hace 10 Ah, años mira. más. es es una fundación oscura, por eso es que nadie sabe de ella, po. Una fundación en la sombra. ¿Y qué es En lo las sombras, y qué es lo que total. hacen? ¿Qué es lo que hacen? Básicamente enseñar y asesorar sobre propiedades de la luz para todo tipo de proyectos, desde, por ejemplo, Ah, proyectos médicos, clínicas, parques, cuál es la luz correcta que tú debes ocupar, cuáles son las propiedades de la luz, y también tienen proyectos en ah. arte lumínico, en fin, hacen hartas cosas, pero fundamentalmente orientada a la enseñanza de las propiedades y buen uso de la luz. Mira, o sea, Bueno, yo, ya que estamos hablando del tema, un poquito, tengo un amigo de Italia que trabajaba con una agencia hace tiempo, trabajaba con una agencia de publicidad que fue la que, esto va a chequear, pero me acuerdo de su época lo que decían ellos, una agencia de publicidad relativamente chica, boutique, pero fueron los que inventaron el concepto de cuando están reestructurando o actualizando la fachada de un edificio que le ponían un telón y ponían publicidad ahí. Eso fue un sí. concepto que parece que nació, según mi amigo en los años, cuando trabaja, ella ya no trabajo con él. Pero me acuerdo que nos contaba cómo, cómo iluminaban los edificios, escondía cosas y cómo tú con la luz podías jugar, un poco lo que está diciendo Rodrigo, ¿no? Que uno cree la luz es luz, pero no, no es así. Sí, no, Y otro amigo mío, que fue gerente general de uno de los grandes retailers de Chile, me dice que en los vestuarios de las mujeres tiene una luz especial que hace que la ropa se te vea mejor de lo que te queda. de más. Sí, eso es verdad. Pero es Y con los fácil darse espejos, cuenta. etcétera. Sí,
En las tiendas es fácil darse cuenta que la iluminación juega un rol importante, la iluminación que hay en los probadores o en los espejos, Claro. todo eso está muy bien pensado, publicitariamente Acá hablando. hay un espejo en mi casa hay un espejo que está como a la salida, me encanta, es grande, y nos encanta todo porque nos hace todos más flacos de lo que somos. Entonces, Esos son los mejores espejos. esos son los mejores espejos. Güey. Oye, le estaba contando, hablando de espejos y cosas, una cosa le estaba contando antes de arrancar en temas importantes. Esto tampoco es menos importante, pero pasó una cosa muy graciosa. Bueno, yo paso entre Argentina y Chile, Argentina y Chile. Me llamaron no voy a decir nombre, porque no quiero decir nombre, pero me llamaron de la embajada argentina. Yo estaba en una llamada, se me llegó un WhatsApp. Pensé, soy tal persona, no quiero mencionar el nombre, soy, no sé, jefe de gabinete del nuevo embajador. Y está en esta lista de gente que el embajador ahora que está acá en Chile, Gonzalo Uriarte, el nuevo embajador de Chile en Argentina, y que lo querría conocer, un almuerzo, y lo puedo llamar. Entonces le digo, ahora no, pero bueno, le llamo, un rato más hablamos. Entonces, un rato me llama, hablamos, la persona, y me dice, oiga, me dice, sí, bueno, está en la lista, acá hay una ficha, porque usted vino una vez acá a almorzar con el embajador Bonkever y nos dejó una lista, bueno, digamos, si viene acá, que hable con usted, que lo conozca, bueno, ¿no? Entonces me dice, ya, le digo, sí, perfecto. La cuenta sin pagar, algo. No, 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 no. Entonces le dice, oiga, bueno, vamos a ver después la fecha, pero embajador, cuando venga, por favor, me encantaría que usted también trajera al presidente de Racing, de fútbol. Racing es después de River y Boca, Racing el programa de equipo más grande, y además tiene una pasión. Claro, y además que tiene toda una mística acá, es el equipo, los artistas, ¿no? Bueno, entonces yo le digo, ¿cómo? Me digo, sí, sí, porque acá como usted es uno de los dueños, como usted es uno de los socios de Racing, le encantaría, entonces como el embajador es futbolero, qué sé yo, y también lo puede traer al presidente. Entonces yo le digo, mire, voy a corregir. Yo lo más cercano que estoy de Racing, yo voy a la cancha porque los hijos de mi mujer son socios e hinchas. En mi casa somos todos hinchas Racing, pero me digo, Pero, me dice, acá lo tenemos en la ficha que usted era uno de los dueños y bueno, le digo, no, le digo yo, y empecé a acordar, mire, le voy a recordar la única forma que esto puede haber pasado, le dije yo, ojalá fuese, pero el primero que acá en Argentina no son sociedades anónimas, pero le digo, cuando efectivamente yo fui a conversar con el embajador Mosquera, él también era futbolero y hablamos de fútbol. Y yo le conté que mis hijos eran socios de Racing, que es muy diferente a ser que soy socio controlador o que yo soy socio, claro, parte directiva. socio Claro, claro. Entonces parece que la persona que tomó los apuntes de esa reunión escribió mal. Hijos dueños de Racing. Claro. Y ahí te aclararon que entonces el señor embajador no tiene interés alguno en los perros. Claro, Pero no van a me almorzar pasó lo mismo. entonces. No van a almorzar. No, porque no sé si mal, pero bueno, puede ser que me pase hay un invitado, no lo voy a mencionar porque tengo todavía la esperanza de que alguna vez venga a uno de mis programas, que hace por lo menos 7 años que lo vengo pidiendo que venga a alguno de mis programas, porque creo que sería un gran aporte. Y esta persona aparece en otros programas. Y nunca, siempre muy educadamente, después de mucho tiempo, y siempre me responde con, uy, esa fecha no puedo porque tengo agendado sacar a pasear al perro, más o menos. O sea, tiene cero ganas de venir a mi programa, pero lo hace siempre educadamente. Muy bien. Buena anécdota, buena anécdota. Gran anécdota. Sí. Oye, nada, pues arranquemos con las cosas que tenemos en agenda, Iván. Uy, que tenemos en agenda. Uy, que ¿Qué mucho. será? Larga la agenda. ¿Qué será? Oye, hablando de cosas argentinas, en Argentina, no sé si nosotros que hemos hablado mucho acá de inteligencia artificial, no sé si lo hemos mencionado, yo creo que sí, porque llevamos años hablando del tema, creo que fuimos pioneros como podcast o programa. Hemos hablado alguna vez, Rodrigo, tú que tienes una memoria de Peter Thiel, el billonario trampista que fue el fundador de Sí, PayPal, hablamos. Antrópero.
Un tipo Hablamos muy alguna. ultraconservador. Bueno, acá es muy fan de Milei. Se acaba de comprar la casa más cara de la historia argentina. Costó una casa acá donde a lo mejor vive el presidente de Racing, no sé. Compró una casa por 12 millones de dólares. Bueno, Buenos Aires es más barato que Santiago, pero una casa importante, importante. Peter Thiel, y acá hace mucho ruido, incluso el Mostrador escribimos una nota, ¿no? Hicimos una nota esta semana de la llegada de Peter Thiel a Argentina y por qué va a pasar tanto tiempo acá. Y parece que la casa la compró como quien se va a comprar calzoncillos. Y llegó con su equipo y Un en 3 días millonario sin dijo, darle el vuelto, pues, weón. dicen que tiene 27.000 millones él, por lo menos. Imagínate, imagínate. Sí, podría poner aviso podría en el centro. Oye, no, vamos a lo que nos convoca. Bueno, sí, la verdad que fue creo que la primera semana en muchas en que Trump y Irán no dominó la agenda local, por lo menos la agenda local efectivamente ha sido dominada y sigue siendo y lo va a seguir siendo, creo yo, por este megaproyecto, que ahora traemos más de la letra chica. Eh, la verdad, mira, no, creo que se han analizado bastante los detalles, que yo voy a decir a grandes rasgos, y si me falta alguna cosa que ustedes creen que son importantes, súmenla, pero a ver, a grandes rasgos es un proyecto que apunta principalmente a grandes recortes de impuestos, que es recortar la tasa de primera categoría de empresas de 27 a 23, reintegrar el sistema tributario, eliminar los impuestos a ganancias de capitales, se eliminan cierto impuesto a la tercera casa, se le suspende de las contribuciones, el IVA, después se le suspende las contribuciones a los mayores de 65 departamentos. Hay ciertos incentivos para que para que las empresas contraten o no despidan, como ayer fue un debate si era un incentivo para que las empresas no despidan o un incentivo para que sí, Menor. sí, 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 sí. Eh, y, y bueno, yo lo voy a analizar del mundo, lo podemos analizar también desde el punto de vista político, obviamente, para eso estamos, pero primeramente el gran desafío, y lo hemos hablado acá, es cómo se cuadra el círculo, el propio informe financiero del gobierno que estaba siendo bastante cuestionado cuando terminaba el día ayer, ¿ah? Empezó lento el miércoles cuando se presentó, el jueves cuando se presentó más, y ayer varios, y entiendo que esta mañana Quirós había sido, no sé si la palabra es interpelado, pero como presionado, dijo que iba a dar más detalles del informe financiero, porque los números del propio gobierno no cuadran, el que dice que hasta el 2030, este proceso, el costo financiero de lo que se pierde en recaudación no se compensa con lo que se genera en crecimiento y las otras medidas. Y que vamos a seguir con un déficit que parte de la promesa de este gobierno es que iba a empezar a achicar el déficit por lo menos hasta el 2031 o 2035. No, como muchos gobiernos dejan lo bueno para sus 4 años y lo que a lo Claro, mejor va a ser bueno para el próximo gobierno. A exacto. ver si pasa. Eh, Hay un debate de eso. La oposición sacó un documento que dice que el costo va cerca de 4.500 millones de dólares, que el del gobierno es de 3.000 y algo. Ayer Bloomberg sacó una nota que la gente la interpreta Muy duro. diferente, dice, no, mira, es verdad que la nota refleja lo que dice el informe, pero sí hay bastantes comentarios de economistas privados ahí que dicen que los números efectivamente no cuadran y que un gobierno que llegó prometiendo una cosa, este proyecto, no importa cuánto genere de crecimiento, no va a compensar por muchos años lo que se pierde. Ahora, todos los que estamos acá en este programa y la gente que nos escucha probablemente saben que el proyecto tiene que haber sido lanzado con una bala pasado de tejo y que van a negociar cosas. Pero yo ¿Cuál es el creo que va a ser desafío? más. ¿Sí? No, no, y con esto cierro y te paso la pelota que tú lo sumas. Yo creo que, a ver, yo creo que políticamente la idea de legislar independiente de esta pelea chica con París y el PDG, va a salir, pero creo que le va a ser un poquito más complicado. Mira, el plan es más malo de lo que yo pensé. Después podemos hablar de las cosas. Tú lo adelantaste la semana pasada muy bien, el tema esto que mientras más hago un doble clic, más me parece una sandez. El hecho que si una empresa que tenía el RCA aprobado, después se lo rescinden en la justicia. Tribunales, Claro, tribunales.
claro, que la justicia se lo rescinde, el Estado de Chile se iba a hacer cargo, o sea, va a socializar las pérdidas por algo probablemente mal hecho. Hay un tema de derecho de autor que afecta a los medios, Sí. suerte a nosotros nos afecta para ahí hay, y un par de cosas más que empiezan a hacer bastante ruido, que están más escondidas, que son más políticas que económicas y son ideológicas, a mi modo de ver. Sí. Rodrigo. Sí, Oye, a ver, espérate, dos Rodrigo, cosas. Una, estuvo dime. hablando, estuvo recién en el programa de la Mirna el ex ministro Marcelo Mena y decía, entre otras cosas, que este tema de la compensación por temas medioambientales era algo que no existía en ninguna parte del mundo. Que por lo menos él no No, tenía no, como no, ejes de ninguna parte, comparación para ninguna poder parte. decir si es que es bueno o malo, Oye, de qué manera estaba planteado. Como que no había parámetro en ninguna otra parte del mundo. A ver, para que se entienda ese punto y irlo despejando, Mm. y después si ustedes quieren que entre en algún detalle de estos temas que no son tributarios del proyecto de ley, que tienen mucho que ver con permisología, podemos entrar, pero en este tema en particular, lo que dice la norma, o más bien, hay que ir un paso antes. Efectivamente, en Chile ha ocurrido con cierta frecuencia que finalmente una empresa logra tener una resolución ambiental favorable, una RCA, y luego esta se judicializa y finalmente esta RCA es revocada por los tribunales de justicia porque en su tramitación o en su otorgamiento habría habido algún tipo de ilegalidad. Ha habido mucha crítica respecto a esta judicialización de los temas ambientales, ha habido críticas incluso que han acusado una especie de activismo judicial en estos temas, y por lo tanto, para poder impedir de algún modo o mitigar el que las Cortes pudieran, con posterioridad a que el Ejecutivo entregue una RCA, revocarla, tú tenías dos caminos. El primero más imposible que el segundo. El primero era decir, mira, vamos a impedir que las Cortes se refieran a estos temas. Y la verdad es que eso era muy complicado porque era meterse con otro poder del Estado, en fin, por lo tanto, finalmente imaginaría que fue descartado. Y por lo tanto se pasa por una segunda idea, que es decir, mire, vamos a compensar todos los gastos que haya tenido la empresa, con motivo del proyecto, de la tramitación de la RCA. De una forma u otra, lo que se está planteando es que la invalidación judicial habría sido un acto perjudicial en lugar de ser lo que es, un acto de restitución de la legalidad. Porque si las Cortes dicen que la RCA fue mal otorgada, ilegalmente otorgada, entonces, al menos en lo formal para la justicia chilena, aquí hubo un error, ya sea del dueño del proyecto, ya sea del ejecutivo que efectivamente mal otorgó la RCA. Compensar por un acto declarado ilegal por una corte, la verdad es que a mí me parece que está al borde de lo desquiciado. Y por cierto, tal como dice Marcelo, que yo conozca, en ninguna parte del mundo existe algo equivalente. Nada de esto significa que uno no esté de acuerdo en que en Chile el procedimiento de calificación ambiental ha llegado a niveles de burocracia, de demora, de arbitrariedades también, que son igualmente indignantes. Sin embargo, el pretender que la manera de solucionarlo es asumiendo que un fallo judicial que declara ilegalidad es un acto dañino y compensable, la verdad es que yo no sé de cuál estaban fumando, francamente. bueno, fuimos en esa Perdón lista, que pero me ría, pero es que... que o sea, me da mucha risa lo enojado que te pone el tema. Es que, no, pero es que oye, pero yo quiero decir, ¿te mire, acuerdas que la semana pasada cuando levantó la bandera Rodrigo, incluso yo hice como una sugerencia a la producción, de, oye, saquemos esa cuña, Así lo porque la verdad que hicimos. Sí. bueno, no, no había salido obviamente sí. perfecto. No, no, yo creo que nadie lo había adelantado, yo no lo había ni siquiera pensado hasta que Mm. de esa forma me parecía como al ver lectura, bueno, puede ser una forma de incentivar, pero claro, cuando lo explicaste dije, claro, esto es una locura. Eh, pero más allá de eso, que está bien, me gusta ver a Castillo enojado, a lo mejor hace un enemigo, porque si usted no tiene enemigo Castillo. No, No. tu lectura del plan, más allá de esta parte que claro, pero Sí, a tiene eso quería ir, específica. más allá de este detalle como te digo, a mí me indigna particularmente, me indigna, ¿sabéis por qué? Porque al final
tal como acabo de decir, el sistema de evaluación ambiental tiene problemas y por lo tanto que no suene que yo estoy defendiendo que es perfecto ni mucho menos, pero esta no es la solución. Ahora, respecto del plan como un todo, yo te diría que acá estamos enfrentándonos a uno de esos momentos de verdad en que yo veo que cada vez más el peligro es el siguiente. Eh, Tal como tú dijiste, Iván, es probable que hayan ido con el tejo pasado, que la idea era tener que negociar. Sin embargo, y esto creo que es lo políticamente y por lo tanto, desde el punto de vista de la política pública, de la economía, muy relevante. Tal vez lo más relevante que ha ocurrido en los últimos días sea el protagonismo de quién es el interlocutor válido del gobierno hoy día, porque esto va a marcar también cuál es el tipo de concesiones que van a tener que entregar el gobierno para darle viabilidad a este proyecto. Y me refiero al Partido de la Gente y a Franco Parisi en particular. Si uno mira lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, la oposición ha hecho, en mi opinión, el loco. El loco. Primero, no ha logrado entrar al debate técnico, no ha logrado entrar a la discusión de verdad. Se han limitado a Sí, amenazas de varias. inconstitucionalidad que terminaron con una presentación a Contraloría para impugnar la independencia de un par de ministros, lo cual me parece ridículo, ridículo, directamente ridículo, en lugar de entrar al debate, a la negociación real, etcétera, pero además dejándole toda la cancha abierta, todo el espacio abierto a quienes están actuando esta vez con total inteligencia, astucia y oportunidad política, que es el Partido de la Gente, que es el que está logrando no solo validarte como los únicos interlocutores válidos con el gobierno, sino que al mismo tiempo instalar sus propios temas de forma tal que están llevando aún más agua a su propio molino. Pero, y este es el punto de fondo, lo que pide el Partido de la Gente no es acotar el costo del proyecto, es aumentar el costo del proyecto. Es decir, ellos no están diciendo, mire, usted propone una rebaja del actual 27 al 23, quedemos en el 25. No, lo que ellos dicen es, además de la rebaja del 27 al 23, congéleme el 12,5% para las pymes, cosa con la que yo podría incluso estar de acuerdo, pero es otro tema. Pero además, sáqueme el IVA de los medicamentos, además esto y aquello. Además, la gratuidad no puede ser limitada a los mayores o menores de 30 años, en fin. Es decir, todo lo que está pidiendo el Partido de la Gente solo encarece el plan. Lo dijo la Repeto ahora en una radio amiga. El proyecto hoy día cuesta el orden de los 4.000 millones de dólares, pero las concesiones que tenga que hacer el gobierno para poder darle viabilidad probablemente aumenten el costo del proyecto. Y la segunda pregunta, que yo creo que a estas alturas no hay un solo economista serio, ni siquiera de derecha ni de muy derecha, que haya argumentado lo contrario, es que no hay forma de compensarlo ni en el corto ni en el mediano plazo, y el largo plazo, quién sabe, con el mayor crecimiento. Por lo tanto, aquí vamos a tener una pérdida neta de recursos fiscales muy relevante, que yo no sé en qué se va a traducir, qué programas se van a cortar, porque nuevamente, cuando el discurso retórico es en el Estado hay mucha grasa, se roba mucho, hay mucho plan malo, bueno, muéstreme cuáles exactamente son los que va a recortar para compensar esa enorme cantidad de plata. Y finalmente, yo te diría que la viabilidad definitiva del proyecto va a pasar por la negociación con el Partido de la Gente y con los libertarios de Kaiser, porque un par de desprendidos van a tener, al menos la Cámara de Diputados. El Senado es Sí. un mundo un poco distinto, pero yo te diría que una vez más el gobierno está mostrando un nivel de amateurismo que a mí me impresiona. De hecho, el afer con el Partido de la Gente, en que el Partido de la Gente en algún momento los volvió a sacar a la cancha, obligó al presidente de la República a reunirse con las pymes en La Moneda. O sea, tienen al gobierno bailando y cantando a su música. Con lo cual yo les digo, las probabilidades de que Franco Parisi no sea el próximo presidente de Chile, si seguimos como vamos, son ninguna. O sea, mejor vamos acostumbrándonos. Mm. Bueno, el punto que yo quería hacer, perdón, Fran, te interrumpo, pero es que a qué nivel, voy a retroceder un poco. El fracaso de la política ha hecho que una persona como, no,
Kast llegue al poder legítimamente y lo que yo le tengo que reconocer es de que creo que hizo un buen diagnóstico de lo que es importante para Chile y hizo una campaña que lo hizo que la gente lo apoyara. Y el proyecto de ley no es, más allá de la falla, a nivel macro, es lo que él prometió en campaña, así que nadie puede enojarse. Lo que pasa es cuando uno se mete en la letra chica, y lo que yo dije la semana pasada y lo quiero recalcar, por lo menos la parte económica, que es donde yo creo que puedo dar valor agregado. Si tú le preguntas a economistas transversales, recuerden que el gobierno el ministro Marcel lo propuso, Marfan, que fue el ministro de Hacienda de Frey, fue vicepresidente también asociado con el PS, eh, en Chile hay bastante consenso de que el nivel de impuestos que pagan las grandes empresas es un impedimento a la inversión, es muy alto. Ahora, si hay que bajarlo del 27 al 23 o del 27 al 25, yo creo que se va a negociar. Eh, Tampoco soy experto, pero gente que respeto mucho en temas tributarios, incluyendo Claudia Agostini y otros, reintegrar el sistema también tiene su costo, pero la mayoría de la gente que yo respeto, que sabe más del tema, dicen que es una buena apuesta. Y eliminar el impuesto a ganancia de capital en la bolsa fue un desastre, fue un fracaso, no tuvo No recauda nada. recaudó nada de lo que prometía y hizo que mucha gente en Chile abriera sociedad afuera para comprar acciones en la bolsa chilena porque no te cobraban ese impuesto, bueno, un montón de cosas. Pero cuando tú lo tomas en el todo, más el pirquineo de votos, terminar siendo algo, yo no quiero decir que esto es como el programa de Liz Truss en Inglaterra que duró 50 días en el gobierno porque el mercado dijo esta cuestión es una locura, pero puede terminar siendo algo así. Ahora, que el principal, recalcando lo que dijo Rodrigo, que el principal hasta ahora crítico, el líder de la oposición sea París y te dice lo paupérrimo, lo penca, no enreda una. Mira, yo nunca he sido un fan y por razones personales, en el sentido de que no me gustaba su estilo, como que que era Pancho Vidal. Siempre no era nunca ha sido mi estilo, yo no lo conozco, he estado en algunos eventos con él, una vez me tocó sentarme en una mesa en un evento de TVN, pero entonces nunca pasé ahí, nunca me daba, no, pero yo tengo que decir que lo que yo he visto de él en entrevistas, incluso en la campaña, pero ahora, es el más agudo y certero en criticar las cosas de este gobierno. Bueno, pero él ya tiene su mochila. Entonces, ahora, como dijiste tú, que Parisi tenga el gobierno bailando al ritmo de él, ya tremendo. Bueno, te habla todo. Sí. Perdón, Fran, desde Alabama, o sea, por mira, si su. es Y no, Trump, sí es verdad, oye, sí es verdad lo que dice una de las notas que leí sobre la negociación, el De la ninguneo llamada por tremendo, que no teléfono. le quería dar aparte el teléfono, que al final no le Mm. respondía y que después le mandó un WhatsApp, Quiroz, le dijo, oye, por favor, no, Franco, este es Jorge, llámame. Y ahí recién le respondió, tal no, cual, tal pen. cual, tal cual, tal cual, tal Mm. cual. Y además, mira, lo que yo escuché de una manera, mira, en una casa que por lo que comentaban los periodistas que estaban mirando el Zoom, yo no estaba viendo el Zoom, era una cosa apoteósica, que llegaba a ser de mal gusto. Este señor diciendo, oye, ya, rapidito, que tengo, no he podido ni almorzar porque después tengo el mercurio, haciendo todo un alarde del poder que había logrado, en fin, mira. Ahora, yo hago siempre el mea culpa del progresismo. Tal vez nosotros nos volvimos tan delicados, tan intelectualoides, tan cuidadosos en la forma, las palabras, etcétera, que dejamos de hablar el lenguaje de la gente y nos apartamos de la gente al punto que Franco Parisi habla un lenguaje mucho más cercano al elector y está barriendo con todo lo demás. Mira, yo esta semana entrevisté, lo puse en semanal y estuvo en la portada del mostrador a Jorge Burgos, el ministro de Hacienda y diputado, ¿no? Para la Burgos, no, entrevista, ministro del Interior. claro, pero también fue diputado en su momento, No, entiendo. no, pero Pero dijiste fue Hacienda. ministro.
Perdón, sí, ministro del Interior de Anda, lo Bachelet. dudo, yo conozco mucho a Sí, Jorge, lo quiero sí, mucho, sí, pero bueno, sí, sí. Sebastián lo dudo. Sí, 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 sí. Y bueno, el tema era para cuáles iban a ser los desafíos políticos de las negociaciones de este programa, porque él, como dijo, no es economista. Pero sí, al final nos pusimos a hablar de lo que tú acabas de decir. Y yo le recomiendo que la gente lo escuche, porque él para mí hace uno de los, lo que para mí ha sido siempre una crítica a la socialdemocracia chilena, el equivalente o la vieja Muy sensato. concertación, que no, yo dije, ¿por qué ahora en el mundo en general y en Chile en particular? Lo revolucionario, lo nuevo, lo moderno, lo desafiante, lo original está viniendo de las derechas y la izquierda se ha convertido como que, sobre todo la centroizquierda, la izquierda más de izquierda, no sé, Frente Amplio o Podemos en España, se convirtió en algo conservador que está defendiendo una agenda setentera. Y después la centroizquierda, como que me dijo él, y lo que nos pasó acá es que nadie nunca salió a defender lo que habíamos hecho, con todos sus defectos. La mayoría de mi gente se acopló a esta crítica a los 30 años. Y Mira, sin hacerle doble clic ni nada, fuimos tímidos, me dijo. Y eso, y acá estamos, pues, me dijo. tanto es así que esto suena sorprendente. Hoy día también en una entrevista en una radio amiga se lo hacían ver, no me acuerdo el nombre, así que no voy a intentar inventarlo, pero estaban entrevistando al jefe de bancada de la Cámara de Diputados del Partido Republicano. Entonces el entrevistador le recordaba que él ahora, hace pocos días, había dicho que todo este plan era volver al buen tiempo de Elwin y Frey, pues. Mm. Claro, o sea, un tiempo con impuestos más bajos, en fin, bueno, esto era, digamos, pero que el Partido Republicano reivindique, bueno, la concertación, que la derecha en su momento haya reivindicado la concertación, halago, etcétera, y que el socialismo, el progresismo, la propia DC haya dado la espalda y en el fondo no haya defendido el legado de la mejor época de la historia de Chile, efectivamente es una parte importante de lo que ocurrió. Pero tú mismo lo dijiste, Iván, esto no es algo que ocurra solo en Chile, por lo tanto, estos motivos que para Chile pueden ser muy importantes, no se aplican a otros países en los cuales ha ocurrido algo similar. Cuando uno mira lo que ha ocurrido en el resto del mundo y la caída de la socialdemocracia, yo diría que en gran medida tiene que ver con la distancia que se ha generado, que se generó entre la narrativa y la agenda socialdemócrata progresista y las necesidades y preocupaciones reales de la gente. Y creo que todavía no se aprende. Cuando uno mira cómo se está comportando la actual oposición de izquierda, especialmente ese mundo, yo siento que están muy perdidos, muy perdidos. Em, Fran, sí, mira, yo tengo como 3 o 4 puntos en la cabeza que estuve pensando harto estos días desde el ingreso. Respecto a los recortes, hay muchas complicaciones ahora, en este momento, con el recorte del 3% que se le pidieron a cada una de las carteras. Hay muchas de las carteras que no lo van a poder cumplir, entonces evidentemente genera un escenario de incertidumbre el cómo se podría manejar la situación de un Estado que deja de percibir mucho más recursos. Y eso es algo que me imagino que el gobierno tendrá que despejar durante la tramitación, es un facto. Segundo, el tema de la negociación por mantener el impuesto a las pymes en el 12,5%, el gobierno le bajó el pelo al PDG, dijo que había sido un compromiso del presidente Kast en campaña, se reunieron con el mundo de las pymes, el PDG se enojó, después se desenojaron, pero lo cierto es que la negociación en su conjunto del PDG lo enmarcaron como una ganancia política. Evidentemente buscan capitalizar para el trabajo de la futura campaña de Parisi que ya se están armando los equipos de Parisi 2030. Así que probablemente no solamente esta tramitación, sino que de los proyectos que se vienen de aquí a 4 años va a ser bajo ese framing para el partido de la gente. No, no va a ser algo sorprendente lo que sean capaces de transar en las negociaciones. Por eso el hecho de que ellos hayan logrado imponer un proyecto paralelo que tiene que ver con el tema de la devolución del IVA, que genere más gastos y que no cuestionen los gastos del proyecto de la mega reforma, no es algo que a ellos les genere algún tipo de contradicción ética, ni mucho menos. Simplemente no es tema para ellos. Ellos necesitan capitalizar comunicacionalmente que son el partido de la clase media y están ayudando a la gente. Apoyaron todos los retiros pues, de la Exactamente, AFP. O sea, exactamente. Y lo
Lo tercero, todo indica que la discusión en particular va a ser más compleja de lo que parece, más allá de que la idea de legislar se apruebe, pero la discusión en particular va a ser delicada, no solamente por los temas tributarios, las posibles idas de la oposición al TC, sino que porque hay una, y ya a medida que vamos conociendo más el proyecto, hay una dispersión de temas donde varios de ellos tienen resistencias transversales, como por ejemplo lo de las contribuciones y el tema de lo que mencionaba Iván, el tema de la inteligencia artificial, este artículo que permite reproducir y distribuir obras sin autorización ni pago a los autores a escala masiva, etcétera, etcétera. Solo va a ser, perdón, solo va a ser preciso, no es esto lo que dice el artículo. El artículo, básicamente, para que se entienda en simple, lo que permite es ocupar obras que están protegidas por propiedad intelectual para el entrenamiento de estas IA, pero de hecho explícitamente señala que no pueden reproducir en forma explícita esas obras como output, digamos. Es decir, no es lo mismo. Lo que no significa que no sea extremadamente discutible, y esta sí es una discusión que está a nivel mundial, porque efectivamente hay un trade-off. Si tú tuvieras que pagar por todas las obras que han sido ocupadas históricamente para entrenar a las inteligencias artificiales, efectivamente la inteligencia artificial no sería la que conocemos hoy día, porque hubiera sido imposible. Pero al mismo tiempo el declarar que tú tienes chip libre para ocupar obras que tienen un valor económico para sus autores y que puedes ocuparlas de forma tal que, si bien en el output tú no vas a poder pedirle reprodúceme el Quijote. Bueno, el Quijote es un mal ejemplo porque ya no tiene derechos por antigüedad, pero qué sé yo, cualquier obra actual, reprodúcela en forma expresa. Esto no lo va a hacer la IA y estaría prohibido igual. Pero se entrenó leyendo el mostrador, se entrenó leyendo el Mercurio, se entrenó leyendo foros, YouTube, en fin, y nunca pagó por la información que ocupó para su entrenamiento. Ya, Bueno, entonces, pero lo que pasa es que este tema es global y ya en Australia es Uy, donde ya se llegó a un acuerdo y en Estados Unidos los medios grandes están llegando a acuerdos que les paguen, pues, bueno, sí, po. ¿no? Porque es un activo, pues. Pues, y además, perdón, ¿por qué creen ustedes que la FCD se metió? Pues, bueno, porque la FCD ha sido históricamente en Chile la reina. Olvídate además cuán efectiva, yo lo viví y lo sufrí, cuán efectiva ha mm, sido en lograr negociaciones muy buenas, weón, para cobrar, weón, derechos de todo tipo, incluso representando a gente que no es música, o asesorándolos, en fin, para que cobren sus derechos. mm. Bueno, y lo último que quería mencionar era el tema de la oposición, haciendo un análisis más político. Yo comparto con Rodrigo de que están muy perdidos en relación a cómo abordar, no solo en términos de relato, sino que legislativamente el proyecto, si sumarse o no a la idea de legislar, si se suman, qué van a negociar, qué no, cuánto pesan sus votos. Yo creo que no hay un análisis concreto más allá de las reacciones o más allá de ejercer oposición por ser oposición, que es lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que uno de los grandes déficits que tienen, a pesar de los esfuerzos que están haciendo por juntarse con economistas del sector, elaborar informes, que yo supongo que son para que se traduzcan en negociación o en puntos que vayan a instalar al gobierno en las mesas de conversación que van a tener a partir de la próxima semana, que se junta el Frente Amplio con el ministro García Ruminot. También ya convocaron al PC, entiendo, para sentarse a conversar. Así que, pero hasta ahora no hemos visto a una oposición organizada y con una voz única, más allá de la retórica de que este es un proyecto que favorece a los más ricos, y hasta ahí nomás se quedan. Así que yo creo que otro punto interesante a ver durante los próximos días, a ver cómo se logran organizar. Y además, porque también pienso, infiriendo lo que hemos visto del despliegue del gobierno, que el gobierno, yo no sé si está realmente buscando disputar esa batalla de la legitimidad social del proyecto. No sé si es lo que, sobre todo por cómo es el ministro Quirós. ¿Van a ir a buscar los votos al Congreso? Que ahí nos metes en otro tema, Fran. Dale, termina Yo creo que y déjame agarrarme. van a ir a buscar los votos al Congreso para poder aprobar lo que se pueda aprobar,
pero no veo una intención de que para ellos sea relevante que este proyecto sea valorado por la gente, de que la gente entienda el proyecto, de que logren interiorizar el tema de que esto es una apuesta por tener mayor empleo a futuro y generar productividad y hacer a Chile más grande. Yo creo que no es parte de sus objetivos primarios darle legitimidad social a un proyecto, no les importa. Primero porque no tenemos elecciones por lo menos de aquí a 3 años, por lo tanto no tienen que preocuparse. Y segundo, porque eso también les permite de manera mucho más sencilla cumplir el programa o el plan de gobierno que tienen por delante. La legitimidad social yo creo que está debajo de la alfombra. Que es una Pero es que apuesta lo que pasa es legítima. que, Yo creo que políticamente hablando está bien si es que ellos lo quieren plantear de esa manera. Eh, pero lo planteo en el sentido de cómo también la oposición en términos de negociación disputa esa cancha fuera de la lógica de querer que la gente entienda lo que está pasando. varios temas que tocaron los dos, voy a tratar de ir por orden. Primero el que acaba de tocar Fran. Mira, yo tengo entendido que esa conversación, hay un debate fuerte al interno del gobierno, que hay una parte del gobierno Hay dos que la almas. encabeza Ruminut y Alvarado, y que tiene parte de la UDI y de RN, que dice, oye, esto es una oportunidad de construir a largo plazo una coalición de centro-derecha como fue la de la Concerta. Y para eso esta cuestión tiene que tener legitimidad social. Hay empresarios que apoyan eso. El más vociferante fue la entrevista que dio hace una semana el, Gacitúa, del Grupo Mate, el presidente de Vicecorp, del fútbol, que dijo, oye, nosotros la verdad que lo que necesitamos es previsibilidad y grandes acuerdos. Si este proyecto, si se aprueba por 2 votos, no nos conviene, porque va a llegar otra mayoría circunstancial en un par de años y lo cambia todo. Entonces lo que uno quiere es certeza, y para eso, poco como lo que pasó con la reforma de pensiones. Eso es uno. Entonces hay ese argumento, y el otro argumento, que es la estrategia política trampiana mileísta, es que no, nosotros llegamos al gobierno con esta promesa, y más o menos Vamos a votar. vamos a gobernar para ese 54% que nos eligió. Ahora, ese 54% es Y ya mentiroso, porque perdieron. Y ya el perdieron. 24%, pero para pensar, o sea, el voto de verdad de Kast es el 24% de la primera vuelta, y el resto es un voto prestado. Pero legítimo. Oye, no quiero que se interprete Sí, como que no sí. es legítimo. Todo el mundo ha llegado Bueno, con votos bueno, prestados en el bueno, último bueno. tiempo. Sí, pues. Ahora, eso es uno de lo que pasa cuando tenéis segunda vuelta. Lo segundo, que es solo un punto, y aquí lo expando, es que más allá de lo que hablamos, los principales argumentos en contra, los más mediáticos, han venido del mundo de la economía. Claudio Agostini sobre el tema de los impuestos, otros exministros de Hacienda, economistas transversales, pero no hay ningún político, porque la verdad que es que Manchuri y Cicadini sean los principales, también te habla un poco, y que Parisi Manuchetti. sea, se te habla de lo paupérrimo, de la pobreza política que tiene la oposición en este tema. Y yo quiero hacer un punto más grande, que es lo que a mí, y creo que es un activo mío, del hecho de haber vivido tanto tiempo afuera, que volví a mi país prácticamente como un extranjero, que siempre mantuve lazo y venía, por lo menos, no es que estuve afuera y nunca vine, al contrario, venía todo el tiempo, pero estuve prácticamente 30 años afuera. Y yo, los que me conocen más y lo que me leen y escriben, yo soy totalmente pro mercado financiero, pro mercado, bien hecho, transparente. Ahora, lo que sorprende de nuestro país, y que creo que es el gran desafío de mediano y largo plazo, y que no se soluciona con un gobierno ni con más plata, menos plata, es una élite de la cual los que estamos acá, nosotros tres, somos también parte. Es una élite que se mira muchísimo al ombligo. ¿Y a qué voy con esto? Es que todos siempre hablamos a nuestra tribu. Y no, ¿qué pasó? Yo lo escribí, y no sabes el enojo que causó en alguna gente. Yo escribí, si es que leyeron el semanal ayer, que dije, a mí me parecía una locura que el mismo día que entra al Congreso este proyecto, que le va a cambiar el pelo a Chile, que va a volver a crecer a 4%, que va a ayudar a los pobres, a la clase media, reactivar, reconstrucción nacional, más o menos, reactivar la economía, empleo. ¿Dónde va el grueso del gabinete económico y el presidente a, entre comillas, venderlo? Al corazón del poder financiero. En Sanhattan, en el Hotel W, un evento que organiza BTG Pactual, uno de los bancos más grandes de América Latina, si no el más grande, que en Chile es muy importante, tanto banca inversión y banca comercial.
con uno de los banqueros más importantes, con más de 1.000 personas, ¿ah? Más de 1.000 personas entre altos ejecutivos y empresarios, y todos ellos probablemente votaron por él y van a ser, si uno le compra el argumento de la oposición, los más beneficiados por este programa que en teoría favorece a los ricos y caga a los pobres de la clase media. Entonces, desde el punto de vista de mensaje político, ¿no? Es como inconsistente. Yo dije, si quería hacer ese mensaje de que esto no es para los ricos, hubiese ido a Huachipato, donde la CAP está tratando de reinventar todo un pueblo o toda una ciudad que terminó ya, que vivió por 1.000 años por el acero y está cambiando, y con telón de fondo Lota. Hubiese ido a una planta de energía renovable para mostrar para allá vamos. Hubiese ido, mira, si quieres ser más irónico, iría afuera de Dominga, ¿no? Ahora con nosotros estos proyectos se van a poder hacer. Entonces políticamente ahí te dice, oye, entonces estamos ahí, los americanos, los ingleses tienen un dicho que dice preaching to the choir. Tú estás hablando a tu propia gente, no estás para convencer. Entonces me parece que políticamente para mí es fuerte. Tú sabes que un montón de gente me escribió bien, debo reconocer bien, incluyendo altos ejecutivos de BTG, cuestionando lo que yo había dicho ahí. Yo le dije, bueno, primero que esa parte de mi newsletter es siempre editorial, o sea, es lo que pienso y la columna lo que tiene que hacer, creo yo, hacer pensar. Pero creo que el problema es que en nuestra élite se mira mucho el ombligo y ya se ha hablado a portas, sé que no tenemos los mismos colegios, vamos a vacaciones. Claro. Entonces digo, obviamente que se dijeron un montón de cosas, pero yo le dije, los otros medios van a destacar de que se habló de inversión y del futuro y todo lo que va a estar. Yo creo que hay mucho voluntarismo, tal cual como en la izquierda quizás hubo mucho voluntarismo con la llegada de Boric al poder y esta nueva constitución y este nuevo Chile 60 pesos. Yo creo que acá la derecha económica capaz está haciendo un poco demasiado voluntarismo de que este plan, no haciendo un doble clic del costo que puede tener a mediano y largo plazo para lo que ellos quieren defender, que Chile tiene que ser un país con una economía sólida, sin déficit, que a lo mejor este plan no cuadra. Y sería interesante ver críticas de ese mundo, y si no críticas, cuestionamientos, o hacer mirar con más lupa, ¿no? ¿Cuál puede ser el costo? ¿No? Vamos a ver alguna vez que se empiece a implementar cómo reaccionan las tasas del mercado, etcétera. Bueno, primero vamos a ver si logran sacarla adelante. Yo tengo dudas todavía, digamos, y creo que está muy relacionado con algo que decía la Fran. Cuando la impopularidad empieza a modificar conductas. Es decir, hoy día todavía el gobierno siente que puede navegar incluso con muchas medidas que no son populares, no son bien entendidas, han dinamitado la popularidad del gobierno. Este gobierno que, tal como decían, llegó con un 54% que tenía una buena componente de gente que votó por Matei y gente que votó por Franco Parisi, y también gente eventualmente que haya votado, bueno, también obviamente por Johannes Kaiser, en fin, pero esto podría ser más ADN de derecha, pero una parte significativa. Hay gente que votó por Toá por ahí en primera vuelta, no en primera vuelta, pero en las primarias, sí, claro. Sí. Dicho esto, por lo tanto, acá, cuando uno negocia una reforma tan grande como esta, uno efectivamente tiene dos maneras de enfrentarla. Una es el pilquineo y compra de votos. Yo ocupo la palabra compra de votos no en su sentido económico ni corrupto, sino dando concesiones a cada uno de estos diputados que te pueden faltar, de estos senadores que te pueden faltar, dándole algo a cambio para su circunscripción, etcétera, aprobándole o apoyándole un proyecto de ley que en otras condiciones no estuviera apoyado. Ese es el pirquineo de votos que en todos los gobiernos ha habido y en todos los gobiernos habrá en todas partes del mundo. Pero en una reforma de esta envergadura, lograr que se apruebe solo a cambio de pirquineo de votos y una serie de transacciones cortas, la verdad es que parece ser bastante inestable, porque desde ya, cuando empiecen a darse los efectos de, como dice Iván, de una reforma como esta, si se llega a dar, y no esté la plata, bueno, para la cantidad de cosas que no se van a poder financiar si al país le faltan 1.000, 2.000 o 3.000 millones de dólares, va a llevarte a una reacción pendular y una contrarreforma que sería aún
aún más grave, y es el tipo de temor que tiene el empresariado. Por eso le gustan las reformas de este tipo que sean de carácter estable. La segunda tiene que ver con la narrativa, y yo te diría que ahí sí no hay dos lecturas, en mi opinión. Este gobierno perdió la narrativa y la perdió el día que salió con el Estado en quiebra. Ese día, cuando salieron a decir el Estado de Chile está en quiebra y fueron llamados al orden por la Contraloría, cuando el propio ministro de Hacienda se tuvo que desdecir, en fin, generó un momento que yo te diría que no han logrado recuperar. Yo tengo la impresión de que el plan que tenía Cristian Valenzuela para la narrativa de este gobierno era seguir bastante al pie de la letra los dictados, los ejemplos que venían de Estados Unidos y Argentina. Es decir, exagerar al punto de la mentira, si hacía falta, mantener todo el tiempo exaltado al pueblo, de forma tal que el pueblo estuviera comprometido con las reformas porque eran la única solución para lograr estos objetivos que se planteaban y poder reconstruir Chile y todo lo que se ha dicho. Cuando ya no pueden mantener ese tipo de retórica y tienen que entrar al detalle, a la letra chica, etcétera, aparecen las dos almas del gobierno que tú mismo has descrito, Iván, entre las que tú tienes un Quirós que por un lado es bastante intransigente en el relato y su punto es esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, le duela al que le duela porque esto es lo correcto para Chile, period, y el que no le guste, mala suerte, a nosotros nos eligieron, versus lo que han intentado hacer García Ruminot y Alvarado, que es decirle al gobierno desde ya, mire, por más que no hayan elecciones en 3 años, no podemos seguir derrumbándonos en las encuestas, porque desde ya nuestros propios parlamentarios no van a querer estar en la foto con nosotros. Por lo tanto, ya nos va quedando menos aire, menos aire, menos aire, y salir a celebrar que logramos aprobar una gran reforma que es rechazada por el 70% de los chilenos no es un triunfo. Entonces yo te diría que probablemente de aquí a septiembre, cuando se produzca el primer cambio de gabinete, y lo digo aquí y ahora en nuestro programa Corea del Centro, yo les doy firmado que en septiembre viene el primer cambio de gabinete, lejos, van a tener que cambiar la narrativa y van a tener que encontrar un nuevo estilo, porque lo perdieron. No han podido encontrar un nuevo estilo, más allá de los errores comunicacionales, de una vocera que no da el ancho, y en fin, todo lo que a esta altura conocemos. Eso ya pasó a ser anecdótico, yo creo que ya no resiste más Es allá un de... meme. Es un Sí, meme, más es allá una de esperar cumbia, el me cambio acaba de de una rumba gabinete, muy buena. sí, más allá de esperar el cambio de gabinete, que todo indica que así va a ser, ya los análisis de la vocería dejaron de ser un análisis discursivo serio, como que ya no se puede más analizar en esa dimensión. Y lo otro que yo iba a mencionar, bueno, ayer hablaba escuchaba una alcaldesa, un comentario en off, que hablaba de una situación que ya es pública, pero ella lo graficaba de una manera muy genuina y que tiene que ver, bueno, luego de que se anunciaron las modificaciones al MEPCO, se anuncia también este subsidio directo al balón de gas, no sé si se acuerdan, de 15 kilos. Y Sí. que al día después habían 500 personas en algunas municipalidades para que les pasaran el ticket El balón de gas. del Claro, balón el de ticket gas. del gas. Después desde el gobierno salieron a decir, oye, si esto lo vamos a entregar, pero todavía no es invierno, como Algún que día. todavía no hace Claro. frío, todavía no hace frío, ¿por qué van a buscar el balón de gas tan No, temprano? sí, bueno, Entonces, claramente la inexperiencia. pero apunto este tipo de cosas que pueden ser banales, pero pegan directo a una cotidianidad que le duele a la gente. Y cuando esas Claro. cosas se Y, empiezan a sumar, es complejo. Y todavía no estamos en y invierno. agrégale a esto otros temas que eran fundamentales en la campaña que hoy día claramente, y era obvio que esto iba a ocurrir, ¿ah? No se están cumpliendo. La delincuencia no solo sigue igual, sino que por las estadísticas que yo he visto ha habido un leve aumento de los crímenes violentos en los últimos días. Hemos No, y tenido los dos secuestros secuestros, sí, los extorsivos, secuestros dos secuestros muy extorsivos graves. en una semana. Agrégale una declaración que dio el presidente Kast hace, creo que ayer fue, explicando que a los venezolanos no los podían expulsar porque no teníamos relaciones diplomáticas con Venezuela y no teníamos dónde echarlos. Wake up,
Pero sí, esto fue el motivo toda la vida. Cuando ellos le criticaban al anterior gobierno que no expulsaba a los venezolanos y el gobierno explicaba que no podía, estos le sacaban la mugre. Bueno, no podían. No es magia. ¿Dónde vaya a Mm. meter a los venezolanos si no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y Venezuela no los recibe? Pero eso ha sido la realidad desde hace 5 años. Entonces, la cantidad de veces en que el gobierno está teniendo que decir, mire, quisiéramos, pero no podemos, se pega de cabezazos con el discurso de campaña que era, usted debió haber hecho todo esto, detener la delincuencia, expulsar a los ilegales, en fin, y usted no lo ha hecho por falta de voluntad. Bueno, resultó que no era tanta falta de voluntad, más allá de que el gobierno anterior, y esto lo hemos dicho aquí, cometió millones de errores, millones, y en la primera mitad del gobierno anterior probablemente el 80% de estos errores. Pero el dicho de otra cosa es con guitarra está dándoles en la cabeza de una forma que en mi opinión los tiene realmente complicados y si no alcanzan a conseguir una narrativa nueva, si no refuerzan el gabinete con ministros que realmente se lo puedan echar al hombro, tenemos a un presidente que es débil. Digámoslo, es un presidente débil desde el punto de vista retórico, no es un presidente, no es un Lagos que se para frente a las cámaras, pega dos gritos, no es un Elwin que se paraba frente a las cámaras y pegaba dos gritos, no es una Bachelet que no pegaba los dos gritos pero seducía a la cámara, no tiene nada de esto. Por lo tanto, necesita tener acompañantes que sean fuertes, estratégicos y creíbles, y hoy día esto no está ocurriendo, simplemente. Iván, nos quedan 5 No tengo minutos. mucho más. No, Pero yo creo que esta es quedan una cinco historia en minutos, ¿no? desarrollo. O sea, yo creo que esta es una historia en desarrollo. Mm. Eh, a mí, porque siempre soy más inocente en temas políticos de lo que a lo mejor parezco ser, yo siempre he tratado de decir que de política soy un opinólogo más con mucho interés y que creo que, reitero, la política en todos sus bemoles tiene la capacidad de cambiar la vida de la gente y es muy importante. Pero donde doy más valor agregado es en plata, política, poder, economía, negocios, pero en este tema a mí un poco por eso me sorprende, desde mi mirada de opinólogo o de observador, me sorprende el desorden porque venían. ¿Se acuerdan de que en un momento nosotros hablamos de que el Casia tenía un equipo que lideraba Fontaine y otro economista, Quirós, y estuvo metido incluso Daza, que bueno, este programa de que los primeros 90 días venían con todo preparado, que habían visto toda la ley administrativa, qué decretos, Todas las leyes y eso, escritas. oye, y eso puede ser, pero esto ¿qué te demuestra este desorden hasta cierto punto? Y un desorden que podría ser mucho mayor si tuviese, como ya hemos dicho acá, una posición más lógica, más cuerda, más organizada, ¿no? eh, que lo amateur políticamente que está haciendo el gobierno. Y que eso, al final, la política suena de perogrullo, le podría terminar costando no el éxito del gobierno. Tal cual, mira, la famosa frase es la economía imbécil. Siempre tiene tu correlato de es la política imbécil. Son las dos cosas, siempre. Sí. Bueno, Totalmente, y totalmente. si a Bueno, lo dijo eso... la semana pasada, perdón, no, la semana pasada yo estuve en un evento, la semana antepasada, perdón, estuve en un evento que me invitaron del CEP, que ahí estuvo Omar Fan, el ex ministro de Hacienda de Piñera uno y medio, porque en Piñera 2 salió a mitad de camino Felipe Larraín, Rodrigo Vergara, que fue presidente del Banco Central, en un evento del CEP, y mira, consiguieron en más cosas que están diferentes, pero una cosa que fue muy tajante, que lo dijo, no sé si lo dijo Marfano o Felipe Larraín, pero los dos lo han dicho, oye, una cosa que es importante que Quirós tiene que aprender. Nosotros los economistas que nos metemos en política, nos interesa la política, leemos de política, pero no somos políticos. Y el gran error que dijo, que aprendí a los golpes, dijo Larraín, es que para que funcionen este tipo de proyectos, Hacienda tiene que entender el lado político y tiene que trabajar muy coordinado con la moneda, con el equipo político de la moneda. Y Bien. dan el ejemplo, bueno, no sé, Nicolás Aguirre, ya no me acuerdo, pero bueno, no, tal cual tuvo su contraparte en la moneda con tal cual. De Joe Chadwick con Benninger, entonces como que una dupla que hizo que esto funcionara. Y Quirós tiene que entender y quizás Es la dupla Carolina Tobar coordinarse con mejor. Martel. Bueno, no, ¿Cómo esa otra dupla, pero bueno. Es otro tipo de dupla.
Claro, pero también fueron duplas. También fue política y Sí, pues. seguramente Sí, dio la sí. cercanía Sí, por la... sí. Entonces, bueno, vamos a ver, porque a mí me hago, tú por ahí los conoces mucho mejor que yo, Rodrigo. Yo no los conozco, a Alvarado no lo conozco, sé quién es, pero no a Ruminot, creo que estaba en uno o dos eventos, pero me hablan muy bien de esa dupla, que Son muy trabajan muy buenos. bien juntos. Bueno, el problema es que no están dominando. Ellos Dicen están que Rubén, haciendo de arqueros, bueno. Ellos son arqueros intentando atajar goles, bueno, y Esa es una mantener buena algún nivel de figura. calma. Sí. Pero el verdadero ministro del Interior, segundo hombre del gobierno, hombre de confianza, lugarteniente, es Quiró. Los otros, bueno, son defensa. Es verdad. dicen que Ruminot es como Castillo, que no tiene enemigos, que nunca se enoja, que el No, policía, Muy es amoroso. yo un policía malo. buenos comentarios y puras buenas opiniones personales, tanto de García Rubinot como de Alvarado. Ambos son espectacularmente buenos. Pero el rol que están teniendo es de defensa. No son ni mediocampistas, ni mucho menos goleadores. Oye, nos están poniendo la musiquita porque ya son las 10 de la Sí. mañana en punto para cerrar. Cosas importantes que van a pasar el fin de semana. La maratón de Santiago, yo corro los 21, así que vamos a estar ¡Epa! ahí. ¡Epa! Vamos a estar ahí con miles de personas corriendo por Santiago. Va a ser un evento bien bonito para que ¿Sí? lo vean. Sí, es bien emocionante, a Yo pesar corrí de la 21 multitud. kilómetros alguna vez, de una carrera dura. Sí, así Ya. que bueno, nos vemos no, el próximo viernes es feriado, así que nos vemos en un par de semanas más. Que ¿Por tengan qué? ¿Qué pasa? Ah, primero de un mayo. 1 de mayo. Qué lata. Mayo. Teníamos Sí, que grabar uno. sí, Ya. ya. Suerte. Que esté muy bien, buen fin de. Chao, chao, Nos Chao, chao. vemos. Hasta chao. luego. Chao, Chao, Tim. chao. Chao, chao.